Palabra a la asambleísta Mireya Pazmiño. Sonido, sonido. Señora Presidenta de la Asamblea Nacional encargada, señores y señoras legisladoras de la Asamblea Nacional. Tengo a bien presentar a conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional el informe no vinculante elaborado por la Comisión Especializada Permanente del Régimen Económico y Tributario y su Regulación y Control, al informe anual de labores del expresidente de la República, Lenín Voltaire Moreno Garcés, presentado a la Asamblea Nacional el 28 de mayo del presente año. En la comisión que presido, señora Presidenta y compañeros legisladores, hemos asumido esta responsabilidad bajo los criterios de imparcialidad, objetividad, transparencia, veracidad, verificabilidad y contrastación de la información contenida en el respectivo informe enviado por el expresidente Lenín Moreno. Y precisamente por ello se conformó una subcomisión con el encargo específico de estudiar, analizar de forma detenida la información contenida en el informe presentado. Puedo decir, por tanto, que es un informe riguroso y con la pluralidad de criterios que siempre debe primar en democracia. El expresidente Lenín Moreno presentó un informe de 111 hojas divididas en 3 secciones, en la cual, al menos en teoría, se evalúa el cumplimiento de las metas del Plan Nacional de Desarrollo Toda una Vida para el periodo 2017-2021. Sin embargo, debo indicar, compañeros asambleístas, que en la información remitida por el expresidente Lenín Moreno no se adjunta datos, cuadros estadísticos, anexos ni referencias de ningún tipo que sirvan como fuente de verificación de las afirmaciones vertidas en el informe. El expresidente Lenín Moreno Garcés hace una serie de referencias en inversión social, en inversión en salud, en educación, en obra pública y una situación de crecimiento económico y bienestar social que hacen pensar al momento en que quizás se refiere a otro país o a otro contexto y no presenta una sola fuente de verificación. Pongo como ejemplo los siguientes datos extraídos del presente informe. Según el expresidente Lenín Moreno, ha existido una inversión de 3.352 millones de dólares en inversión social y han sido ya negociados 20 millones de vacunas contra el virus del COVID-19. En el sector de la salud se habría realizado inversiones por 11.000 millones de dólares y 13.700 millones en el sector de la educación. Además, se habría invertido 3.000 millones de dólares en vivienda social a través del financiamiento Casa para Todos y se habría construido 125.000 nuevas viviendas que habrían beneficiado a más de 500.000 de personas. El anterior gobierno no habría invertido además 400 millones de dólares en actividades culturales y deportivas. En este informe, el expresidente Lenín Moreno dice que recibió un país endeudado y en crisis. Esas son sus palabras y menciona la renegociación de la deuda pública externa, que permitió, según sus datos, un alivio de pagos por 16.452 millones de dólares y una reducción de capital en 1.540 millones de dólares. Ante cifras de esta magnitud, cabe la inquietud sobre las razones que motivaron esa renegociación
y el volumen de la deuda externa pública que se contrató en su gobierno. No obstante, hay un dato que considero preocupante y es el incremento de la deuda pública externa con los organismos multilaterales por 12.500 millones de dólares, de los cuales más de la mitad correspondía a créditos con el Fondo Monetario Internacional. Una pregunta que se impone y creo que yo y compartimos con todos es, ¿dónde fueron esos recursos? Porque las cifras de inversión pública son las menores de las últimas décadas y como sabemos, la Constitución de la República establece que la deuda externa pública solo puede financiarse para obra pública. Asimismo, señala el informe del expresidente Lenín Moreno que se ha suscrito 155 contratos de inversión extranjera con diversos países del mundo por 3.226 millones de dólares, pero no se establece ninguna fuente de confirmación ni tampoco su procedimiento constitucional y legal de aprobación conforme lo establece la Constitución de la República del Ecuador para este tipo de tratados bilaterales de inversión. El informe del expresidente señala que se ha entregado 6.065 millones en créditos productivos a través de la Banca Pública de Desarrollo. Indica también que el BEDE ha entregado a los GAT 2.667 millones de dólares en créditos. El informe señala una recaudación tributaria sin precedentes, más de 55.000 millones de dólares para todo su periodo. También subraya que se exportaron 53.392 millones de dólares en exportaciones no petroleras. En obras públicas, el informe señala una inversión de 1.577 millones de dólares y afirma haber invertido en alrededor 10.000 kilómetros en nuevas vías. También señala una inversión total en los sectores energéticos de 1.250 millones de dólares e indica que se definió un sistema de bandas para los precios de los hidrocarburos en el mercado interno que habría generado había generado ahorros por más de 600 millones de dólares. En el sector seguridad, el informe del expresidente Moreno menciona el apoyo al Ministerio de Defensa y la conformación de una fuerza regional conjunta con Colombia, Estados Unidos y Perú para la aplicación de estrategias comunes, aunque no menciona cuáles fueron esas estrategias ni cuál fue la visión geopolítica que lo justifica. El informe menciona que fueron entregados 240 millones de dólares a la Policía Nacional para sus actividades y que se apoyó al Servicio Nacional de Atención Integral a las personas privadas de libertad para que cumplan sus penas con parámetros de dignidad. Son sus términos, pero no hace ninguna mención a las diferentes crisis carcelarias que ha vivido el país en los últimos años. La parte introductoria del informe del expresidente Lenín Moreno señala que empezó su gestión con fuertes debilidades institucionales y un desfalco de miles de millones de dólares. Lamentablemente, no se sabe a ciencia cierta qué quiere decir con esa frase del desfalco de miles de millones de dólares ni quién lo realizó. Señala que su gobierno, cito las frases exactamente, abro comillas, se cumplió el gran objetivo de dejar un país mucho mejor del que recibió el 24 de mayo del 2017, cierro comillas, y se instauró el diálogo y la búsqueda de consensos como parte sustancial del quehacer político y esencial de la gobernabilidad. Hasta ahí. Ahora bien, una de las tareas de la comisión fue verificar los datos presentados y contrastarlos con fuentes de información comprobables, oficiales y contrastables. Precisamente por ello, solicitamos información detallada a varias instituciones públicas para validar datos presentados por el expresidente Lenín Moreno. El resultado de esta verificación con fuentes oficiales da cuenta que ninguna de las cifras exhibidas por el expresidente Lenín Moreno ni es real ni es confiable. Algunos ejemplos al respecto. El expresidente Lenín Moreno afirma haber construido 125,000 viviendas con una inversión de 3.000 millones de dólares. La verdad es que solo se han construido 15.191 viviendas
y 20.016 están en ejecución. Y la inversión apenas llegó a 278 millones de dólares, no a 3.000 millones, como afirma el informe. Tiene un minuto, señora asambleísta. Le pido, por favor, señora presidenta, por la rigurosidad y la importancia de este informe, me conceda más tiempo. En educación, los datos indican que en promedio el gasto fue del 3,29% del PIB para todo su periodo, al menor en toda la década. En salud, el gasto fue el 2,47% del PIB. Asimismo, el menor en toda la década. Como ustedes saben, las disposiciones transitorias 18ª y 22ª de la Constitución establecen como baremo para educación y salud el 6% y 4% del PIB respectivamente. No solo eso, sino que el gobierno del expresidente Lenín Moreno utilizó al sector de la salud, de la educación y de la inclusión social como variables de ajuste y procedió a recortar ingresos, inversiones y despidos del personal en áreas sensibles para el país como la salud y la educación. En plena pandemia del COVID-19, el gobierno despidió a médicos, enfermeras y recortó personal clave en el área de la salud. El resultado fue la crisis sanitaria del año 2020, que puso al Ecuador en los titulares de la prensa mundial como el país más devastado por la pandemia y por la falta de políticas públicas en beneficio de su población. En plena pandemia, el gobierno, de acuerdo a la información recibida por la Comisión, por ejemplo, decidió desarticular todo el área de control antivectorial del Distrito 8 de Salud, solamente para reducir el gasto corriente y poder cumplir con metas macroeconómicas que no constaban en el Plan Nacional de Desarrollo Toda una Vida 2017-2021, pero sí, en cambio, en los compromisos que había asumido con las multilaterales de crédito, en especial con el FMI. Así que procedimos a tomar con cautela la información que el expresidente Lenín Moreno ofrecía en la introducción de su informe, porque no se validaba con la información que provenía de fuentes oficiales. Con esa misma cautela procedimos al análisis de la parte medular del informe del Señora asambleísta, se le acabó el tiempo. Moreno. Por favor, tengo que terminar. Es algo muy importante para el país, señora presidenta. Con esa misma cautela procedimos al análisis de la parte medular del informe del expresidente Moreno, aquella que se hacía referencia al cumplimiento de las metas del Plan Nacional Toda una Vida. Como se sabe, y en consonancia con la Constitución y la ley, el expresidente Lenín Moreno Garcés presentó en el año 2017, al inicio de su mandato, el Plan Nacional de Desarrollo Toda una Vida para el periodo 2017-2021. El Plan Nacional de Desarrollo Toda una Vida es el marco referencial para evaluar el informe de gestión del expresidente Moreno, que consta de 3 grandes ejes, 9 objetivos nacionales, 80 políticas públicas y 149 metas, además de varias intervenciones emblemáticas como el Plan Toda una Vida. El Plan Nacional de Desarrollo construye de manera armónica, integral y coherente una relación entre metas, objetivos, políticas públicas, actividades, presupuestos, cronogramas, resultados, indicadores y fuentes de verificación. En consecuencia, se espera que la información que se entrega al país y a la Asamblea Nacional cumpla con esos requisitos mínimos y esa metodología. Lamentablemente, hemos de indicar, compañeros asambleístas, que el expresidente Lenín Moreno ha remitido a la Asamblea un informe de gestión que confunde el cumplimiento de las metas con actividades puntuales y no presenta un solo indicador de cumplimiento. Además, que solamente presenta referencias al 75% de las metas que consta en el Plan Nacional de Desarrollo Toda una Vida. Para que pueda entenderse a cabalidad, quizás algunos ejemplos puedan dar cuenta de ello. La meta 1.1 forma parte del eje 1, derechos para todos durante la vida. Y se propone el objetivo nacional, garantizar una vida digna con igualdad de oportunidades para todas las personas. Y en consecuencia con ello, propone una meta de erradicar la incidencia de la pobreza extrema del 8,7% al 3,5% para el año 2021.
Cabría suponer, por lo tanto, que en el informe de gestión presentada algunos indicadores con respecto a esta meta, así como las políticas públicas que se llevaron adelante para cumplirla con su respectivo presupuesto e incidencia. Sin embargo, y créanme, compañeros asambleístas, que no exagero en lo más mínimo, se presenta como cumplimiento de esta meta la realización de 8 ferias virtuales con la participación de 110 emprendedores y la reducción de 20 horas a 7 horas de capacitación para acceso al crédito de desarrollo humano. Nadie discute la pertinencia que se puede tener estos eventos, pero me pregunto, ¿estas actividades permiten reducir la pobreza extrema? ¿Qué criterio le merecemos al expresidente Lenín Moreno, los asambleístas y el pueblo ecuatoriano, que nos entregue como información relevante actividades puntuales que no alteran en nada un fenómeno tan estructural como la pobreza extrema? ¿Se burla acaso de todos nosotros? El indicador del INEC, de acuerdo a la última encuesta de hogares, da cuenta que la pobreza extrema a fines del año 2020 alcanzó al 14,9%. La pobreza no cayó, sino que por el contrario, prácticamente se duplicó. Y el expresidente Lenín Moreno oculta ese dato detrás de actividades que nada tiene que ver con una meta tan trascendental y compleja como la pobreza extrema. Otros ejemplos. La meta número 1.2 plantea la reducción de la pobreza multidimensional del 35% al 27,4% al año 2021. Sin embargo, el INEC nos da el dato de la pobreza multidimensional que creció al 40,2%. En otras palabras, el expresidente Lenín Moreno recibió un país con una pobreza multidimensional del 35% y entrega una sociedad más pobre y más vulnerable. Con respecto a la meta 1.3, que plantea reducir la relación de ingresos entre el decil más pobre y el decil más rico desde el 24,3% a menos de 20 veces al 2021. No dice absolutamente nada, simplemente no la incorpora en su informe. No obstante, el coeficiente de Gini, que mide la distribución de la riqueza, da cuenta que en el periodo 2017-2021 los ricos se hicieron más ricos y los pobres se hicieron más pobres. Según datos del SRI, los 300 grupos económicos más importantes del país tuvieron ingresos de más de 71 millones de dólares y apenas pagaron un 2,4% de esos ingresos en impuestos a la renta. Somos un país más injusto y más desigual. La meta 1.4 plantea incrementar del 53% al 61% el número de hogares con vivienda propia. El informe presenta 3 actividades de convenio de Casa para Todos y nunca hace referencia a las 125,000 viviendas construidas. Más bien indica que a diciembre del 2020 se habían registrado 2,406 casas terminadas y que 1,970 están en proceso de construcción. El INEC da cuenta que el índice de hacinamiento llega al 55% en los sectores rurales y pobres. El expresidente Lenín Moreno nunca cumplió con la meta de la vivienda. Hay varias metas que ni siquiera son tomadas en cuenta para ningún tipo de informe, incluso de actividades que hayan sido realizadas al respecto y que son metas importantes como las siguientes. Reducir del 10,4% al 7,6% la tasa de desempleo juvenil de 18 a 24 años al 2021. Erradicar el trabajo infantil de 5 a 14 años, reduciendo del 4,9% al 2,7% al 2021. Reducir la brecha de empleo adecuado entre hombres y mujeres del 33,5% al 28,7% al 2021. Reducir la brecha salarial entre hombres y mujeres del 21,9% al 18,4% al 2021. Incrementar el porcentaje de personas cubiertas por alguno de los regímenes de seguridad social pública contribuida del 47% al 51,2%. Nada de esto menciona. Nada se dice con respecto a estas metas. Ni siquiera se las menciona. No aparece en ninguna parte de su informe. No sabemos nada
sobre las políticas públicas de equidad, de solidaridad integral o de brechas que se hayan cerrado. Pero quiero mostrarles otro ejemplo al cual no sé qué categoría dar, pero que es absolutamente pertinente en estos tiempos de pandemia del COVID-19. La meta 1.34 plantea aumentar la cobertura, calidad y acceso a la salud pública para reducir el gasto de bolsillo de los hogares en salud y medicina. En una meta absolutamente clave para los tiempos de pandemia y que debía reflejar la importancia que el Estado da a la salud pública, en tiempos de pandemia no era justo que sean los hogares los que tengan que cuidar de su salud y de su propio bolsillo. Ahora bien, esto es el texto literal que el expresidente Lenín Moreno nos entrega como cumplimiento de esa meta. Permítanme leerlo, porque además es toda la información que existe en el informe. Abro comillas. Actualización de procesos estadísticos a través del diseño, levantamiento y análisis de la información con el fin de generar un sistema de información económica de utilidad para la toma de decisiones de este sector estratégico. Cierro comillas. No sé si ustedes sientan la misma sensación de absurdo al leer esta frase. Lo que el expresidente Lenín Moreno tenía que decir al país y a los legisladores es un indicador que dé cuenta de la eficiencia de las políticas públicas en salud para evitar que los hogares gasten en salud y medicina. Los datos indican que el gasto de bolsillo de los ecuatorianos equivale al 41,4% del gasto total en salud, lo que ubica a nuestro país como el segundo país con mayor egreso, con el 43,9%. Una vez más, el expresidente Lenín Moreno miente a su país, a sus legisladores y a la historia. Puedo explayarme en tantos ejemplos a ese tenor, pero sería un ejercicio redundante para una realidad evidente. Y el expresidente Lenín Moreno Garcés no cumplió con ninguna, y repito, compañeros, con ninguna meta del Plan Nacional de Desarrollo Toda una Vida 2017-2021. Y no solo eso, sino que hay una especie de surrealismo cuando el expresidente Lenín Moreno presenta una información sobre las intervenciones emblemáticas. Hace referencia al programa Impuesto Joven, la Misión Mujer, el Banco del Pueblo, el Médico del Barrio, entre otros, que nos pone a pensar seriamente en los límites entre la literatura de la ficción y la realidad política. ¿En qué mundo vivía el expresidente Lenín Moreno? ¿Sabía precisar con lucidez los límites de la realidad con aquellos de la fantasía? Sin embargo, cabe aún un resquicio, por así denominarlo, que quizá podría justificar el incumplimiento de todas y cada una de las metas del Plan Nacional de Desarrollo Toda una Vida, y hace referencia a que probablemente no tuvo los recursos económicos suficientes para financiar esas políticas y esas metas. No obstante, compañeros, las cifras son realmente importantes. En el periodo 2017-2021, el gobierno tuvo acceso a una cantidad realmente asombrosa de recursos económicos, 144.000 millones de dólares y más de 20.000 millones en créditos externos. Por ello, no cabe esa aparente justificación. El incumplimiento de las metas del Plan Nacional de Desarrollo no tiene nada que ver con la falta de recursos. Pero existen otros aspectos que quiero resaltar y tiene que ver con los olvidos internacionales y que son realmente importantes. Menciono algunos de ellos y sobre los cuales no existe información alguna en el informe de gestión. La crisis carcelaria que tuvo varios episodios que costaron la vida de decenas de ecuatorianos en un espectáculo dantesco que se caracterizó por la ineficiencia del régimen, por prevenirlo y por asumirlo. El desempleo en el que están sumidos millones de ecuatorianos y que no tienen una sola política pública ni el más mínimo apoyo. 3. La crisis sanitaria y los cadáveres en las aceras en la ciudad de Guayaquil y los familiares que aún no han podido recuperarlos por la ineficiencia del sistema de salud.
4. La corrupción del sistema de salud y la entrega de hospitales y subcentros de salud como moneda de cambio para la gobernabilidad política del expresidente Lenín Moreno. La oscura negociación de derivados financieros con Goldman Sachs, que le costó al país $1.000 millones en pérdidas. El pago anticipado de los bonos soberanos 2015-2020 y que le dejó al país sin liquidez cuando se produjo la pandemia del COVID-19. El costo de la remisión de intereses, multas y recargos a los grandes grupos económicos por la Ley de Fomento Productivo 2018. La investigación sobre los periodistas de El Comercio que fueron asesinados en el cumplimiento de su deber. La entrega del dinero electrónico a la banca privada en la Ley Reactivación Productiva de diciembre de 2017. La desarticulación de sectores claves de la institucionalidad del país, como la empresa Correos del Ecuador o Inmobiliar. La crisis del ISPOL y la pérdida de su patrimonio que deja esta institución prácticamente quebrada. El dramático crecimiento de los femicidios y la vulneración de los derechos de la población LGBTIQ. El cobro de comisiones fraudulentas a los clientes del sistema financiero ecuatoriano y que la sociedad lo conoce como el caso GEA. Los atrasos en más de $2.000 millones a los gobiernos autónomos descentralizados. Pero antes de finalizar, me gustaría enfatizar en dos aspectos que me parecen preocupantes y sobre los cuales la Asamblea tiene que intervenir. El primero de ellos hace referencia al sobreendeudamiento del expresidente Lenín Moreno, que prácticamente duplicó la deuda externa pública. Si esos recursos no fueron utilizados para el cumplimiento de las metas del Plan Nacional de Desarrollo, entonces, ¿dónde fueron a parar todos esos recursos? Compañeros asambleístas, señora presidenta de la Asamblea Nacional, pienso que es urgente y prioritario para el país armar una comisión ocasional que audite los procesos de deuda externa pública del expresidente Lenín Moreno. Y en esa línea y en segundo lugar, ¿qué firmó Lenín Moreno con el Fondo Monetario Internacional? ¿Qué agenda existía ahí? ¿Qué condiciones nos impusieron como país? Pienso que es urgente que la Asamblea pueda pronunciarse al respecto porque forma parte de nuestras atribuciones constitucionales. Por lo tanto, y antes de concluir, el expresidente Lenín Moreno hace referencia a octubre 2019 y califica como un hecho sombrío en la historia nacional, en las cuales el país, según expresa el mismo expresidente Lenín Moreno, abro comillas, soportó 11 días de inusitada violencia. Sin embargo, ¿por qué se produjo octubre 2019? ¿Por qué fueron asesinados varios ciudadanos ecuatorianos en esa coyuntura? ¿Por qué se suscitó tanta violencia? ¿Por qué se produjo la movilización social? Y la respuesta está en el decreto 883, que eliminaba los subsidios a los combustibles y que fue adoptado sin ningún tipo de consenso, diálogo y conversación con ningún sector social. ¿Qué le costaba al expresidente Lenín Moreno convocar a un diálogo nacional y derogar ese decreto? ¿Qué le costaba asumir un principio de realidad y ceder la presión social antes que se produzca estos hechos lamentables como la pérdida de vidas humanas? ¿Por qué demoró tanto en derogar ese decreto? ¿Cuántas víctimas podrían haberse evitado por la tosudez del poder? Por eso me llama mucho la atención esta frase del informe de gestión del expresidente Lenín Moreno. Abro comillas, se instauró el diálogo y la búsqueda de consensos como parte sustancial del quehacer político esencial de gobernabilidad. Cierro comillas. Si esta frase fuera verdad, quizás Marco Otto, Inocencio Tucumbi, Daniel Chaluiza, Gabriel Angulo, Eduardo Mosquera, Abelardo Vega, Edgar Yucaya, Raúl Chilpe, Marlene Mera, Rodrigo Chaluiza, Francisco Quiñones estarían vivos y estarían con nosotros, pero no están con nosotros.
fueron asesinados por el Estado, fueron inmolados en el altar de las razones del Estado que quería cubrir el déficit fiscal con el sufrimiento de los pobres y terminó llenándose con la sangre de los inocentes. Nunca más, compañeros asambleístas y señora presidenta, nunca más ecuatorianos asesinados por la tosudez del poder, por la imposición y por las recetas de ajuste del FMI. Mientras esté aquí en esta asamblea, no permitiré que nunca más un ecuatoriano sea asesinado por la culpa de las políticas económicas. Los derechos humanos y el derecho a la vida no se negocian, se respetan y se garantizan. Como puede colegirse de la información presentada, el expresidente Lenín Moreno le ha mentido al país y a la Asamblea Nacional al entregar un informe de gestión que falsea información pública y que incluso puede considerarse como un hecho antijurídico. Propongo por consiguiente a la Asamblea Nacional la siguiente moción con respecto al informe no vinculante sobre la gestión de Lenín Moreno Garcés. Aprobar el informe no vinculante elaborado por la Comisión Especializada Permanente de Régimen Económico y Tributario y su regulación y control, que recomienda rechazar el informe de gestión del expresidente Lenín Voltaire Moreno Garcés por cuanto ha incumplido con todas y cada una de las metas del Plan Nacional de Desarrollo Toda una Vida 2017-2021 y remitir este informe y sus conclusiones a los organismos de control pertinente para que se inicien los respectivos procesos de control y auditoría sobre los recursos que se dispusieron y que no fueron utilizados. Luego haré llegar la resolución. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señores compañeros asambleístas.